Espero que disfrutéis con el vídeo y que no se os haga demasiado largo. En esta primera vista general os vamos a mostrar cómo tenemos expuestas las figuras de nuestra colección de Máster del Universo en la vitrina. Antes de comenzar, me gustaría dedicar este vídeo a mi amigo Pablo del canal de YouTube Figuras de Colección Yanni el Cabrito. Y no os olvidéis de dejar vuestro like y de suscribiros si aún no lo estáis. También podéis encontrarme en Instagram como _euridice79. Aunque ya lo he contado en alguna ocasión, mi novio nació en Buenos Aires, Argentina. Por lo tanto, todas las figuras argentinas que tenemos en la colección pertenecen a Top Toys. El resto de las figuras que conserva de su infancia fueron compradas en España. Y seguro que os preguntaréis, si nació en Argentina, ¿cómo es posible que conserve de su infancia también figuras compradas en España? Pues ahora os lo explico. Pues fácil, toda su familia es española y sus padres por temas laborales se trasladaron a Argentina. Él en ocasiones durante su infancia viajaba tanto en verano como en Navidades para visitar a su familia. En esta primera fila podemos ver las figuras de Lich y Mantena, Gridlor variante cara negra, Webstor, Cyclone, Rokon y Stondear y Horda Puso. Al fondo tenemos la figura de Horde Trooper. A su lado podemos ver la de Buzz-Off. Esta es la de Stratos con lanas rojas y pechera de color azul. Aquí podemos ver las figuras de Whiplash junto a la de Modulok. Sauro, el Skeletor Garras Diabólica, al fondo tenemos la figura de Tila, junto a la figura de Evil Lyn. Este es el He-Man Puño Goleador. Triclops. Allí al fondo podemos ver Kinix. Clawful. Turlashor. Y aquí delante la figura de Roboto. Aquí podemos ver las figuras de Spikor, Ninjor y Beastman.
Esa figura de Beastman es de Top Toys. Es fácil de diferenciar porque tiene la cuerda del látigo de color roja. Este es el Cobra Khan camuflado. También una figura de las que conserva mi novio de Top Toy de su infancia. Manyface. Too Bad. De Too Bad tenemos las dos variantes, espalda ancha y espalda plana. Trap Joe. Stinkor. Y aquí tenemos a Mossman. Todas estas son de Top Toys. Mossman se nota también por el gran pelaje que tiene, tan abundante, y por el mazo. Esa figura de Mosquitor también es de Top Toys, fácil de diferenciar ya que lleva el mismo arma pero de color rojo que Manyface. Y vemos que lleva hombreras, parte del brazo, calzón y botas sin pintar. A su lado tenemos a Merman, también de Top Toys. Esta figura es la de Matatarms. Este módulo, que es el módulo argentino, bastante llamativo debido a su color rojo combinado con verde. A su lado tenemos la de Zoda, con variante pechera negra y pistola de color negro. Esta es la figura de Skeletor. Al fondo tenemos al príncipe Adam. Esta figura de Wonder Bread es el único custom que tenemos en la colección, lo hice yo misma, aunque todos sus accesorios son originales de Mattel. Al fondo podemos ver la figura del Rey Randor, es la variante que lleva la lanza de color naranja, al igual que la figura de Whiplash, en vez de su característica lanza de color dorada. Delante y un poquito escondido podemos ver la figura de Faker. Y aquí tenemos la figura de He-Man. Al fondo podemos ver la figura de Scareglaw. Esa figura de Ratlor es de Top Toys, si os fijáis tiene los brazos sin pintar. Y a su lado tenemos la figura de Gridlor. Anteriormente os mostré la figura variante cara negra. Este es Multibot y a su lado tenemos a Rio Blast. Esa figura que vemos en su blister es una figura de los guerreros del espacio. Fueron creados por la marca Farmen y es una línea de figuras bootleg inspiradas en Master del Universo. Y aquí tenemos la figura de Jitsu montado en el caballo Night Stalker.
Esa figura de Hordak también es de Argentina, Top Toys. Aquí tenemos a Orko con su juego de trucos de magia. Este es el esqueleto Ojos de Fuego de Motu Classic. Al fondo tenemos la figura de Extendar junto al Cobra Khan. Ese es de Rotoplas, tiene los brazos de goma. A su lado una de las figuras de Squishy que tenemos en la colección, y aquí podemos ver a Clan Chan subido en el zanco telescópico de combate. Aquí tenemos al Skeletor Dragon Blaster subido en Roton. Ese Roton es de Top Toys, Argentina, lo conserva mi novio de su infancia. Esta es otra de las figuras de Motu Classic, el He-Man Espada Luminosa. Esta otra figura que vemos en pantalla es un Galaxy Héroe, made in Hong Kong. Es una línea knockoff de Master del Universo. Tiene un parecido físico a He-Man, es uno de los motivos por el que decidí añadirla a la colección. Esto es una pistola Bullet made in Spain, conocida como Ediman, el ser más potente del Ediverso. Os dejaré una foto para que lo veáis como venía en el blister. Y esto que vemos de color rojo con un tapón blanco es un portamonedas, también muy típico en los años 80. Esa figura que vemos al fondo es Snakeface. El Slime Pit lo conserva mi novio de cuando pequeño. También de Top Toys. Y aquí os muestro otras de las figuras de Squishy que tenemos en la colección. Aunque veáis que tenemos en la colección varias figuras de Rotary y Twistoy, no todas son iguales, algunas difieren en cuanto a colorido y algunos detalles en la cara. Aquí podemos ver una de las figuras de Twistoy junto al Road Reaper. Estas dos figuras son de Rotar, una de ellas es Made in Spain, de la cual conservo el cartón y su blister, aunque no lo tengo en muy buen estado. Esta es la otra figura de Twistoy que tenemos en la colección. Aquí podemos ver la otra de Rotar. Este es Landshark. Y aquí podemos ver la figura de Ranman. Esa es la figura de Sorceress, junto a la figura de Blade. Este es el He-Man Espada Luminosa, que no lo tengo completo. Le tengo puesta una pechera de He-Man. Estas otras de las figuras de Buzz-Off que tenemos en la colección. Ahí tenemos a Mantisaur. Encima tenemos un Skeletor media bota. Este Skeletor que vemos aquí delante es otro Skeletor media bota. Está montado en un Battle Cat de color rojo con línea amarilla. Es un bootleg mexicano.
Ese es Huracán Hordak. Y allí al fondo podemos ver otro de las figuras de guerreros del espacio que tengo en la colección. Como dije anteriormente, fue creada por Farming. Este es Mekanek. Orko. Y detrás tenemos otra de las figuras de Skeletor Dragon Blaster. A su lado tenemos a He-Man Thunder Punch. Y detrás del He-Man tenemos la figura de Scareglaw. Esta es la figura de Clam Cham. Esta es la figura de Blast Attack. Y detrás tenemos otra figura de Matatans con el Mega Láser. Y esta es la figura de Fisto, montado en el caballo Stridor. Este es el Mosquitor versión española. Podemos ver la diferencia de color que hay entre ambas armas. La que salió aquí en España tiene un color azul, a diferencia de la regular, que es de color morada. Este es el Rathlor variante cuello rojo. Anteriormente ya os había enseñado el Rathlor de Top Toys, el que tiene la línea de los brazos sin pintar. Esa figura que está dentro de la bolsita es un puzzle mexicano. Al lado tenemos la figura de Stratos, con pechera de color rojo y alas azules, aunque me falta una. Y esta es la figura de Dragstore. Tanto la montaña serpiente como el castillo de Grayskull no lo tenemos montado en su totalidad por falta de espacio. Esa figura es Wildor. Y ese pájaro que vemos ahí al fondo es Screech. Esta figura de Tubad es otra de las dos variantes que tenemos. Como ya dije anteriormente, teníamos las dos versiones, la de espalda ancha y espalda plana. Este es el Zoda, versión pechera roja, bueno, la normal, con arma de color rojo. Ahí vemos a Panther, y ese es el Skeletor Battle Armor, o armadura de combate. Ese Skeletor es de Rotoplas. Si nos fijamos en el calzón, tiene el cinturón de color azul. Delante podemos ver una figura de Merman. Tenemos otra figura de Faker. Ahí tenemos a Monstroid, que por falta de espacio no le tengo colocadas las piernas. Ahí podemos ver la figura de Snowdespout. Justo detrás tengo un He-Man, un puzzle mexicano. Esta es la figura de Monstroid. Aquí tenemos un Battlecat con un He-Man, también un puzzle mexicano de plástico inflado. Este Zodak es de Top Toys, Argentina, variante pechera sin pintar. El He-Man que está montado sobre Battlecat es la armadura de combate o Battle Armor,
Es de Rotoplas, fácil de diferenciar ya que lleva las botas de color rosa. Y detrás de He-Man podemos ver a Zoar. Ahora os voy a enseñar uno de los accesorios que sacó Mattel para los Masters del Universo. Es el Escalator, equipo motorizado para combates en castillos. Cuando lo compré en su momento, ya tenía ese resto de la pegatina del precio en el frontal de la caja. Igual os resulta curioso este dato, pero cuando lo compré, lo hice con la intención de abrir dicha caja y exponerlo. Como podemos ver en la parte trasera de la caja, fue fabricado en España en el año 1989. Ahora os voy a mostrar el blister que tengo original de la figura de Rotar de los Masters del Universo Made in Spain. Aunque el cartón del blister no se encuentra en buen estado, la figura que venía en su interior sí era nueva a estrenar. La figura que venía en dicho blister es una de las que hemos visto anteriormente cuando os mostré las figuras que tengo expuestas en la vitrina. En la parte trasera del cartón podemos ver algunas de las figuras que salieron en España para la colección de Masters del Universo. Si os fijáis, muchas de las figuras que se vendieron en España tienen un nombre diferente con respecto a las que se vendieron en otros países. Skeletor tiene prisionero a Rey Randor, señor de Eternia. Los guerreros heroicos lo rescatarán. Capturator, maestro heroico de la captura, asegura la cuerda y He-Man parte con el Escalator, su equipo de escalada. ¡Salvado! ¡No escaparé! Pero Rotar protege a sus amigos. Rey Randor, Capturator, Rotar y Escalator, el poder del universo de Mattel. No quería dejar pasar la oportunidad de enseñaros el tigre de la marca Imperial. Aquí podemos verlo junto a la figura de He-Man. ¿Vosotros qué pensáis? ¿No queda tan mal junto a las figuras de la línea de Motu, verdad? Anteriormente ya os había mostrado esta figura de los Galaxy Héroes. Os la quería mostrar junto a la figura de He-Man para que veáis la diferencia de tamaño y altura con respecto a ambas figuras. Debido a su tamaño y que no cabe dentro de la vitrina, tampoco quería dejar pasar la oportunidad de enseñaros la figura de Speedor. Skeletor, con su terrible araña mecánica Speedor, quiere capturar a Teela. He-Man sale al rescate sobre su Basasaurus de brazo extensible y potente maza. Superando todos los obstáculos, He-Man llega a tiempo y Speedor retrocede. Speedor y Basasaurus, nuevos en la colección Masters del Universo de Mattel. Antes de finalizar el vídeo, me gustaría enseñaros también esta figura puzzle de un luchador mexicano. Fue un regalo que me hizo mi amigo Antonio del canal de YouTube Guerreros del Juguete Antonio Toys. Y una vez más recordaros que no os olvidéis de dejar vuestro like y de suscribiros si aún no lo estáis. También podéis encontrarme en Instagram como _Euridice79. Espero que hayáis disfrutado con el vídeo, un saludo a todos y hasta la próxima.